Durante las últimas semanas, los que han estado aquí, hemos estado en una jornada increíble estudiando la vida de Abraham, la vida de Abraham. Y es más lo que hemos dejado fuera que lo que hemos podido abarcar. Por eso hemos hecho los grupos de comunidad, los grupos de estudio y de aprendizaje, parte de esta experiencia integral durante el semestre, de modo que mucho del material que no podíamos cubrir aquí los domingos, de hecho los de ustedes que han estado aquí con nosotros estos últimos domingos, les debo una disculpa porque hemos salido un poquito más tarde de lo normal, así que les debo tiempo, no sé si se los pueda devolver o pagar, pero bueno, de todos modos ahí me disculpan por el tiempo, pero es que ha sido tan rica la experiencia y la jornada de aprendizaje con Abraham que de verdad ha traído transformación a cada una de nuestras vidas. Nos han llegado emails, comunicaciones por Messenger, a través de Facebook o llamadas, siempre hablándonos de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Si todavía no has conectado con los grupos, te invito a que vayas a North Place Español, /grupos, y allí puedes accesar la información de los videos, los sermones, las enseñanzas y el material de toda esta serie que ya estamos prácticamente en la 5ª semana. Así que la primera semana hablamos del llamado de Dios en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan de eso? Parece hace mucho tiempo, pero hablamos acerca de cómo el llamado de Abraham realmente es el mismo llamado para todos nosotros. No ha cambiado el plan de Dios ni el corazón de Dios. El llamado de Abraham era a dejar un legado eterno. Y es lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. La segunda semana hablamos acerca de confianza y cómo ante dificultades y situaciones adversas y dudas, realmente con dudas profundas, Abraham aprendió a confiar en Dios aún en medio de sus errores. Esa fue una semana increíble. La tercera semana hablamos acerca del honor. Y hablamos cómo Abraham honraba a Dios con su familia, con sus recursos, con su vida. Y realmente lo que él hizo fue poner su confianza en él, no en su circunstancia, y luego honrar a Dios con todas sus decisiones. La semana pasada hablamos de transformación, tanto aquí como en los grupos. Y de verdad que realmente nos está cambiando de adentro hacia afuera. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es entrega, diga entrega. El tema de hoy es entrega y de verdad que ya nos estamos acercando al final de la jornada, al final del estudio de la vida de Abraham y literalmente podríamos pasar un año completo hablando de la vida de Abraham. Literalmente podríamos pasar un año hablando de su historia, la historicidad de la vida de Abraham y del legado espiritual. Muchas veces siendo hijos de Abraham, como nos dice la palabra, él bendijo a todas las naciones a través de él y a través de su linaje. Y prácticamente hay tantas cosas en nuestra vida, en la práctica diaria de lo que significa ser cristiano, que Abraham modeló, que no lo podemos olvidar y podríamos seguir estudiándolo. Esta semana en los grupos, de hecho, voy a hablarte acerca de A.W. Tozer, un hombre que ha impactado mi vida desde que comenzamos en el ministerio, Nair y yo. Comenzamos a estudiar la vida de este hombre, la literatura, es un autor reconocido norteamericano y él habla mucho acerca de la entrega y es una entrega muy particular porque va va contrario a la corriente cultural. Y esta semana en los grupos voy a estar hablando de eso, ya quedó grabado el video y vamos a estar hablando acerca de entrega y lo que significa particularmente uno de los capítulos de su libro y está conectado a lo que es la historia de Abraham. Entrega total, yo siempre encuentro que es algo difícil de definir, porque en mi vida personal yo siento que hay distintas cosas que tengo que entregarle a Dios en momentos distintos. Cuando yo pensaba que entregarle a todo Dios era entregarle tu vida de forma genérica y entregarle tu corazón a Él cuando Él entra por primera vez a tu vida y a tu corazón y salva tu vida y transforma tu eternidad, yo pensaba que eso era haberme entregado a Él. Pero me di cuenta que hay elementos en mi vida que continuamente tienden a ocupar el lugar central de mi corazón, el trono que le pertenece a Dios, y he aprendido que entrega total tiene formas distintas en momentos distintos. Yo sí puedo señalarte el momento específico cuando Dios
nos llamó a una vida de entrega total y completa. Me acuerdo el día, me acuerdo el lugar, estábamos en las facilidades de North Place, en la tercera calle, que era el lugar donde estuvo la iglesia por más de 90 años, en el mismo lugar, la tercera calle aquí en Saxi. Y recuerdo que el pastor que estaba predicando hizo un llamado y Nair y yo llorábamos y simplemente nos sujetábamos las manos. Porque sabíamos que el llamado que se nos estaba haciendo no era un pastor el que nos estaba llamando. Usted sabe que muchas veces al final yo hago un llamado y abro el tiempo y el espacio para que usted reciba oración, para que usted presente sus necesidades, para que usted rededique su vida a Dios. Pero Nair y yo sabíamos que si nosotros nos atrevíamos a tomar unos pasos al frente en respuesta al llamado que se estaba haciendo, sabíamos que nuestra vida iba a ser cambiada para siempre. Porque estábamos respondiendo al llamado al ministerio pastoral. Y dijimos, si nosotros nos atrevemos a responder a esto, sabes que todo va a cambiar. Y Nair y yo recuerdo que llegamos al frente y simplemente lo que podíamos decirle a Dios, Señor, aquí estoy. No sabemos a lo que nos está llamando, pero aquí estamos con nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros talentos, las imposibilidades. Y ese día llorábamos y llorábamos. ¿Y por qué? Porque cuando uno pierde el control de algo, y muchas veces la vida nos enseña a mantener y querer tener el control, cuando tú dejas ir ese control, se te desbarata el mundo de lo que piensas que tenías en control. Pero voy a continuar con esa historia en un ratito al final de la plática, porque imagínate tú tu vida, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si vivieras una entrega total a Dios? Si tú vivieras en una entrega total a Dios, ¿cuán distinta sería tu vida? Piensa en eso y reflexiona en eso mientras platicamos para ver la vida entregada de Abraham. La historia, yo te diría que más destacada, hemos estado estudiando a Abraham por ya cinco fines de semana. La historia más destacada en la Biblia es una de entrega total. Y es probablemente la más preocupante para lectores modernos que están, y yo entiendo por qué. O sea, es la historia de Dios pidiéndole a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio en el monte Moría. Pero si fuéramos a resumir la historia en una sola palabra o en dos palabras, una sería entrega y la segunda sería entrega total. Es una historia de entrega total y completa. Yo quiero que miremos el capítulo 22 de Génesis y repasemos esa historia y veamos los principios que Dios nos está tratando de enseñar esta semana a través de la vida de Abraham. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Nos está dando el contexto de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno de los que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, alerta al muchacho, ¿verdad? Le dijo, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y ese pasaje
La mayoría de ustedes sabe cómo termina la historia, no lo voy a seguir leyendo. Abraham procede al monte Moría, preparando la ofrenda al Señor. Lo encontramos llegando al punto donde él está levantando el cuchillo, el punto de no vuelta atrás, de no retorno. Un ángel del Señor lo detiene y Dios le proporciona un carnero para la ofrenda. Así termina la historia. Pero yo quiero enfocarme en los primeros 8 versos de ese capítulo 22 de Génesis. La mayoría de ustedes ha escuchado esta historia y eso es lo peligroso de un pasaje conocido, que no decimos yo esa historia ya la sé, pero vamos a ver hoy algunos puntos de aprendizaje y de la entrega de Abraham con su vida, con su familia y con todo. Desde que comenzamos esta serie y hemos estado estudiando esto, al llegar a este capítulo 22 es difícil de soportarlo, porque nos podemos preguntar 2 cosas. ¿Cómo es posible que Dios pida una cosa así? Que sacrifiques tu hijo. ¿Cómo es posible? Y lo segundo es, ¿cómo es posible, si Dios se atreve a pedir algo así, cómo es posible que un padre esté dispuesto a sacrificar a su hijo? Son 2 preguntas razonables, 2 preguntas que en realidad los teólogos han debatido por siglos y siglos, una preocupación bien válida. Y yo voy a tratar que en los próximos minutos que tenemos arrojar algo de luz en ambas de estas perspectivas. Una, Dios, y segundo, el carácter de Abraham en este instante. El carácter de Abraham y Dios, vamos a ver a uno. Primero, nota el verso número 1 lo que dice. Dice, llama esto una prueba de fe para Abraham. Una prueba de fe. Dios pidió a Isaac, pero en realidad él nunca quiso a Isaac. Él lo que quería era el corazón de Abraham. No sabemos en qué profundidad, pero en algún lugar de profundo, en el corazón de Abraham hubo una guerra para decidir quién iba a sentarse en el trono de su corazón. ¿Dios o Isaac? Dios o Isaac. En otras palabras, el regalo de Dios para Abraham se había convertido en un ídolo de su corazón. Todo el futuro de Abraham, piensa en esto, todo el futuro de Abraham, todas las promesas que le había dado Dios, dependían de que Abraham tuviera un hijo llamado Isaac. Realmente esta fue una prueba para recuperar el corazón de Abraham. Hace unos días estaba viendo la televisión local e interrumpieron la programación y lo hacen con frecuencia cuando miran los canales locales, pero te dice, interrumpimos la programación regular para una prueba. Esta es una prueba del sistema de transmisión de emergencia. Esto es solo una prueba. Y luego viene el pip que nos molesta tanto al oído, ¿verdad? Y uno, que se acabe la prueba, que se acabe la prueba. Siempre me molesta hasta el día de los tornados recientemente cuando decía, esta no es una prueba. Esta es una emergencia real, pero la Comisión Federal quiere encargarse de que el sistema esté activado y esté funcionando. Eso mismo es lo que nos está diciendo Génesis 22, capítulo 1. Génesis 22, verso 1. Esto es solo una prueba del programa de transmisión de emergencia. Esto es una prueba. Usted ve inmediatamente, Dios nos está dejando saber, yo no quiero el sacrificio, yo no quiero que mate a Isaac. Esta es una prueba. ¿Por qué? Porque de Abraham dependía muchas cosas. De donde estaba el corazón de Abraham dependía la nación de Israel, dependía el linaje del Mesías, dependía la bendición de cada uno de los hombres y mujeres sobre la tierra, sobre los hombros de Abraham. Y dentro del corazón de Abraham, Dios se quería asegurar que su corazón estaba en el lugar correcto, número 1. Y segundo, que Dios era el rey y que estaba sentado en el trono del corazón de Abraham. ¿Usted está conmigo hasta aquí? O sea, había una serie de promesas, había una serie de sueños increíbles y Dios quiere probar el corazón de Abraham. Y según Él quiere probar el corazón de Abraham, muchas veces Él quiere probar el corazón tuyo y el mío. Elizabeth Elliot, quien era la esposa de Jim Elliot, muchos de ustedes los conocen porque hicieron unas películas recientemente durante la década de los 50. Ellos eran misioneros al Ecuador y él como misionero aterrizaron una avioneta en la banca de un río y ahí una de las tribus cercanas a los cuales ellos estaban tratando de ministrarle lo asesinó a él. Elizabeth Elliot luego regresa y se convierte en una de las misioneras más importantes, alcanzando la tribu
que había asesinado a su esposo. Tiene una historia increíble, o sea, es historia reciente, pero tiene una historia de entrega. Ella muere a los 70 y pico de años con demencia, pero antes de perder su mente, que era uno de los regalos más valiosos que tenía, ella escribió decenas de libros, se convirtió en una conferencista muy, muy importante y impactó a generaciones. Así que Elizabeth Elliot, si está buscando algo que leer con relación a lo que significa vivir una vida entregada. Pero ella dijo, en uno de sus viajes tuvo una experiencia y cuenta en uno de sus libros que en esa experiencia ella vio a un pastor de ovejas. Estaba en Europa en uno de sus viajes y vio a este pastor, y este pastor tenía un tanque bastante grande lleno de agua mezclada con unos químicos que iban a prevenir el hecho de que insectos mataran a estas ovejas o las maltrataran. Y él lo que hacía era sumergir estas ovejas en esta agua con esta solución química que realmente no solo les estaba previniendo enfermedades, sino en última instancia estaba salvándoles la vida. Y dice que cuando ella miraba a través de la ventana, ella veía a estas ovejas pataleando y pataleando y pataleando y mirándolas con un terror profundo, porque lo que él estaba haciendo, y mira lo que ella dice, lo que él estaba haciendo para ayudarla, las ovejas estaban pensando que él lo estaba haciendo para matarlas. Y ella dice lo siguiente: en momentos se siente como si nuestro pastor por excelencia, Jesús, en momentos se siente como si nuestro pastor nos está matando cuando en realidad está en el proceso de salvarnos. Quiero que eso se asiente ahí por un momento. Así debe haber sido como se sintió Abraham cuando Dios le pidió a Isaac. Yo pienso que por rica que sea la lengua, nuestra lengua castellana, no hay palabras para describir lo insoportable que debe haber sido esa prueba para Abraham. Y yo quiero resaltar un par de cosas, porque yo quiero que veamos el nivel de entrega de Abraham y por qué fue capaz de rendirse y entregarse a ese nivel. Vamos a la pregunta que hicimos hace un rato: ¿cómo podría cualquier padre estar dispuesto a hacer esto? Abraham, la realidad es que confió en Dios implícita y explícitamente. En este momento en su vida ya Abraham se había familiarizado con el carácter de Dios. Abraham había cometido errores a través de toda su vida y en este punto Abraham se rinde totalmente a él. Mira lo que dice el verso número 3, quiero leértelo de nuevo. A la mañana siguiente Abraham se levantó, ¿cómo dice? Temprano, no lo pensó, no se revoloteó, no se tardó. Dice, a la mañana siguiente, una persona decidida se levanta temprano y dice, vamos. Él ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con Isaac. Después cortó la leña para el fuego. O sea, hay una serie de acciones aquí que reflejan una decisión. Y salió al lugar que Dios le había indicado. No hubo absolutamente ninguna discusión, no hubo un debate, no hubo retroceso, no hubo negociación ni razonamiento con Dios, no hubo demora en este pasaje. Dios preguntó, Dios pidió y a la mañana siguiente él se levantó temprano y se dispuso a obedecer. Abraham le había fallado a Dios muchas veces antes de llegar a este punto en su vida, pero fue a través de cada uno de esos fracasos y de experimentar la fidelidad de Dios que Abraham había aprendido a confiar en el carácter de Dios y a aceptar su palabra. Abraham no sabía exactamente qué estaba pasando o cómo iba a salir la cosa al final. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el verso número 5. Él dijo, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham le dice, Señor, yo te voy a dar lo que tú quieras, pero yo no sé cómo va a terminar la cosa aquí. Yo no sé si lo voy a tener que sacrificar y tú lo vas a resucitar. Yo no sé si vas a proveer un cordero cuando esté allí. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero estoy dispuesto a obedecer. La confianza de Abraham era tan grande en la mano proveedora y providencial de Dios que en ese verso él le dice, allí adoraremos
y regresaremos enseguida. Volveremos, en otras palabras, nosotros ambos, los dos, vamos a volver. Y yo quiero que prestes mucha atención al diálogo. Es el único diálogo. Se habla mucho de Abraham en la Biblia, se habla mucho de Isaac, pero es el único diálogo registrado en la palabra entre Isaac y su padre Abraham. Y mira, el único diálogo que queda registrado dice así: Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: papi. Y yo me imagino a Abraham, dime. Le dijo: sí, hijo mío. Tenemos fuego, tenemos leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Ya Isaac se sospechaba que algo no andaba bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Es la primera vez en la Escritura, no solamente el único diálogo entre Abraham y Isaac, sino que es la primera vez en la Escritura que Dios se presenta como Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. En otras palabras, Dios proveerá. Así que ambos siguieron caminando juntos. Dios proveerá. ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá. ¿Qué vamos a hacer? Dios proveerá. ¿Qué va a ocurrir con mi futuro? Dios proveerá. Esa confianza en Dios, en el carácter de Dios, es la razón por la cual Abraham podía rendirse, entregarse a una solicitud de este tipo. Yo quiero que tú entiendas la profundidad y el nivel de entrega. O sea, los que somos padres podemos verlo. Isaac era básicamente el hijo de la promesa. Tenía a Ismael, pero él sabía que era el hijo de la promesa. Abraham había vivido esperando que Isaac viniera al mundo. Dios le prometió un hijo y a través de ese hijo todas las demás promesas se iban a cumplir. El futuro de Abraham estaba totalmente conectado a su hijo Isaac. Todas las promesas de Dios en Génesis 12, que las puede leer, solo podían cumplirse a través de Isaac. Y la disposición de Abraham de ofrecer a Isaac a Dios el Padre era en esencia un abandono total a todo lo que él había vivido hasta ese momento y una confianza entera en Dios con relación a su futuro. ¿Usted está viendo cómo va la cosa aquí? ¿Cuántas veces no vivimos con miedo por lo que no tenemos, por lo que se fue, por de dónde nos echaron, por lo que no ha llegado, por lo que ha ocurrido? Y Abraham básicamente lo que hace es rendir sus sueños, sus planes, su futuro, y básicamente le dice a Dios: está bien, yo confío en ti. Está bien, yo confío en ti. Soy viejo. ¿Sabes lo que pasó la última vez? Pero sé que tus caminos son más altos que mis caminos. Cuando traté de pelear contigo la vez pasada y hacer las cosas a mi manera, no funcionó. Tenía sentido para mí cuando lo hice a mi manera, pero terminó en destrucción final. Me voy a rendir a tu voluntad por completo, aunque no tenga sentido para mí. ¿Usted está viendo la entrega de Abraham en ese instante? De hecho, el escritor de Hebreos nos da una idea del nivel de entrega de Abraham. Hebreos capítulo 11. Es como decir el salón de la fama. Usted sabe que está el salón de la fama del básquetbol, del béisbol. Hay salón de la fama. Este es el salón de la fama de la fe, podemos decir. Y en Hebreos capítulo 11, versos 17 al 18 dice: por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Él estaba dispuesto a sacrificarlo todo y decirle: Señor, ¿tú ves el significado de ese verso 18? Él estaba dispuesto básicamente a decir y a reconocer: Señor, yo sé que sin Isaac ninguna de las familias de la tierra puede ser bendecida. Sin Isaac, Abraham no puede ser el padre de una nación, ni mucho menos el padre de naciones. Dios no puede cumplir su palabra sin Isaac. Pero Abraham estaba tan convencido con el hecho de que Dios cumpliría su palabra, de que él sabía que de alguna manera Isaac tenía que salir con vida de allí. Esa era la convicción que él tenía. Esta es la situación. Isaac se había convertido en la bisagra sobre la que Abraham estaba basando toda su vida. Y ahí es que estaba el problema. ¿Usted sabe lo que es una bisagra?
lo que sostiene la puerta. Usted sabe, esos 3 tornillitos que usted los pone en esa bisagra y la mantiene unida. En eso se había convertido Isaac en la vida de Abraham. Y Dios le estaba diciendo, cuando tú construyes tu vida en cualquier otra cosa que no sea Dios, una persona, un trabajo, una carrera, un sueño, un plan, Dios nos pone a prueba. Y por eso fue y esta es la cosa, Dios probó a Abraham para ver si la creación había usurpado el lugar del Creador en el trono del corazón de Abraham. Cuando las cosas creadas, cuando los dones que Dios te ha dado, cuando los regalos que Dios te ha dado se convierten en la base de nuestras vidas, hemos construido nuestra vida sobre una arena que se hunde. Hemos construido nuestra vida sobre una arena que se hunde. Se suponía que Dios era la bisagra de la vida de Abraham y no Isaac. Entonces Dios probó a Abraham para ver qué estaba pasando. Y el nivel de entrega de Abraham modela el nivel de entrega al que Jesús llama a todos sus seguidores. Esto no es de una vez y para siempre y solo para Abraham, sino que es para ti y para mí. Pero es la antítesis o la oposición total a los objetivos de la cultura. Este mensaje sobre entrega no es muy bien visto en Estados Unidos y no es muy bien visto cuando lo enmarcas en el sueño americano. El sueño americano se trata de nosotros ser el control de nuestro propio destino y de nuestras propias vidas. Es la búsqueda de seguridad y de protección. Queremos envejecer con seguridad, con propósito. Se trata de aprovechar nuestras vidas al máximo para el aquí y para el ahora. Y Jesús, sin embargo, no es a lo que invita a sus discípulos, sino que los invita a una entrega que significaba la pérdida del control y la seguridad y un gran riesgo, inclusive con dolor y sufrimiento. Es decir sí a Jesús, es inscribirse en una guerra interna. El tú y yo decirle que sí a Jesús es inscribirte en una guerra interna con mi deseo de controlar mi destino y una vida de entrega total, como si tuviera uno personalidad múltiple. Cualquiera que haya pasado algún tiempo leyendo el Nuevo Testamento puede ver que seguir a Jesús no es fácil. Inclusive, había gente que le rogaba y le decía, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. Y Jesús le decía, tú estás seguro, tú estás segura. Las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nido, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Tú estás seguro de lo que estás pidiendo? ¿Tú estás seguro de lo que quieres hacer? Si tú quieres seguirme, tendrás que deshacerte de algunas cosas que actualmente tú piensas que son realmente importantes. Ese no es el cristianismo que todo el mundo grita amén y que hay miles de personas persiguiéndolo. O sea, ese no es el que damos por televisión tampoco. Ese no es el que nos volvemos locos, sino ese es el que nos pone a pensar. ¿Estás seguro de que quieres seguirme? Era la pregunta que Jesús continuamente le hacía. Porque cuando tú le das tu vida a Jesús, tú te entregas a Él por completo. Le estás dejando las cosas a Él en lugar de tú controlarlas tú mismo o tú misma. El objetivo final del sueño americano que muchos de nosotros vinimos persiguiendo es el control absoluto. El objetivo final de el seguir a Jesús es la entrega absoluta. La gente quiere un Salvador que no pida nada, que no pida entrega, que no pida rendirse, pero eso no es posible cuando se trata de Jesús. El llamado para seguir a Jesús es un llamado a su señorío. Jesús no puede ser nuestro Salvador si no estamos dispuestos a dejarlo ser nuestro Señor. Él no puede ser nuestro Salvador si no estamos dispuestos a dejarlo ser nuestro Señor. En otras palabras, voy a donde me dices que vayas y hago lo que me dices que haga. Su señorío equivale a mi entrega. Su señorío es igual a mi entrega. Y esa es la razón por la que Jesús le pregunta mucho, ¿por qué me llamas Señor, Señor cuando no haces lo que digo? De labios me llamas Señor y sin embargo no estás haciendo lo que te pido que hagas. Él no puede ser nuestro Señor si no estamos totalmente entregados a Él. Esa es la esencia de su señorío. Al nosotros dejar ir nuestro control, abrimos nuestras vidas a la plenitud de lo que Él ha prometido. Cuando nosotros dejamos ir nuestro control, abrimos la vida. Entre otras cosas,
Pine Bluff es una ciudad en Arkansas. Es una ciudad, entre muchas otras cosas, tener una gran cantidad de prisiones, pero es una ciudad ferroviaria. Y trabaja mucha gente allí con el Union Pacific. Y con los años se empezó a encontrar que había una serie de ingenieros, sobre todo los ingenieros de los ferrocarriles, que empezaron a desarrollar una condición en su mano que hacía que su mano se cerrara, lo que llaman una contractura Dupuytren. Una contractura Dupuytren, nunca lo había escuchado hasta que lo leí, significa que la mano se le contrae y no pueden abrirla, tienen que hacerle una cirugía y empezar a cortar los tendones para que su mano pueda volver a abrirse de nuevo y puedan tener cierta flexibilidad. O sea, para esa retracción de esa superficie de su mano. Tanto la enfermedad como el remedio a mí me parecen una imagen excelente de lo que Abraham estaba experimentando en el monte Moría. Lo que él agarró con sus manos y dijo, este es mío, 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 y a través de esto se van a volver realidad todos mis sueños. Dios empezó a hacerle una cirugía para que él pudiera de nuevo abrir su mano y la contractura que tenía en su mano pudiera darle la flexibilidad de decirle, Señor, la realidad es que todo lo que yo tengo te pertenece, incluyendo mi hijo. Te lo doy si tú lo quieres. Te lo entrego si tú lo quieres. Yo lo quisiera tener, pero te lo entrego. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo en momentos distintos. Necesitamos nosotros estos momentos en el monte Moría en nuestras vidas. Porque la vida tiene una forma particular de distraernos, entretenernos y llamarnos hacia lo que yo quiero, hacia lo que yo tengo. Y muchas veces son las bendiciones que Dios nos ha dado, son los regalos que Dios nos ha dado, como Isaac, pero entonces lo tenemos tan cerrado en nuestro puño, nuestros corazones ya predispuestos se aseguran y aprietan y controlan. Ese es el propósito de momentos como el monte Moría. Y son difíciles de verdad. Yo recuerdo el primero que te conté hace un rato, cuando Dios nos llama al ministerio pastoral. Y dijimos, bueno, te entregamos nuestra vida, eres nuestro Salvador, te entregamos todo, pero lo que no nos habíamos dado cuenta era que Él nos llamaba. Dijiste que sí al pastorado, ahora deja tu carrera para la cual te preparaste por años académicamente, para la cual trabajaste, y vete a hacer algo que no conoces, que nunca has hecho antes, y sígueme a algo que yo te prometo. Hemos pasado, Nair y yo, los últimos 16 años de nuestra vida tratando de entender y comprender qué significa una entrega total. ¿Qué significa una entrega total? Cuando Dios nos ha llamado a dar la mitad de nuestro salario por un año, cuando Dios nos ha llamado a ir a partes del mundo que posiblemente no mucha gente quiera ir, lugares del norte de la India, lugares en Nicaragua, donde no es la idea de tomarse una foto y decir allí estuve, lugares de Belice, sino es ir a servir y amar lo que otros no aman, pero que Dios ama. Es cuando Dios nos ha llamado a darle nuestros hijos. Cuando recuerdo que nos decían nuestros hijos, y a lo mejor ha sido más difícil que darle nuestro dinero. Darle nuestros hijos a Dios fue más difícil que darle nuestro dinero. Porque tus hijos son tus hijos, ¿no? Por lo menos eso dice Abraham, hasta que aprendió la lección. Pero yo recuerdo que cuando nuestros hijos nos empiezan a decir que tienen un llamado al ministerio, nosotros nos miramos los dos y le dijimos, bueno, claro, usted responda al ministerio, pero después que usted vaya a la universidad y usted tenga una carrera y usted haga esto y esto, consígase una carrera que le deje dinero y una carrera que usted esté seguro, y eso es lo único que... Y nos dimos cuenta que ese no era el plan de Dios para su vida. Y tuvimos que decirle, Señor, si tú los estás llamando a servirte, a Claudia le dijimos, mira, los cantantes se mueren de hambre. O sea, tú sabes cuántos cantantes frustrados yo conozco. Y Claudia decía, pero es lo que Dios me está llamando. Y yo, qué bueno, hazlo part-time, estudia maestra de música. O sea, le teníamos una lista de opciones que ella podía usar, algunos de sus talentos y sus dones. Pero cuando nos dimos cuenta que ese no era ni el plan de Dios para su vida, tenemos que decirle, Señor, cuán difícil es dejar ir nuestros hijos. Es fácil darte dinero, o sea, ya lo di, me dolió un poquito, pero no tanto. Pero entregarte los hijos. Y yo creo que muchos de ustedes estamos en ese momento. Dios te está pidiendo tu pareja, tus hijos. Y se nos hace difícil decirle, Señor, tengo la enfermedad del contraipen, que no puedo, quisiera, pero no puedo.
Cuando Dios nos reta cada vez que estamos viviendo y llegando a algo cómodo, y Dios nos dice, está ocupando el trono de tu corazón, de nuevo. Porque no fue una vez que me pasó, sino que hay otras cosas que han ocupado el trono de mi corazón. Cuando Nair y yo tuvimos que salir de español por 4 años, fue un dolor como si nos hubieran arrancado parte del corazón. No entendíamos, pero sabíamos, todavía no entendemos, pero sabíamos que fue lo que Dios nos llamó a hacer. Y sabíamos que era mejor hacerlo a su manera, que ya ahí ni peleamos. Bueno, un poquito, pero era más importante porque Dios nos puso en el corazón, ¿lo quieres hacer a tu manera o a mi manera? Y dijimos, no, mejor a la tuya, porque ya pasamos las que son a mi manera. Y fueron 4 años muy, muy interesantes, Dios trabajando en nuestro corazón y haciendo cosas extraordinarias en North Place, y en español y en inglés, pero fue duro dejar ir lo que se convierte en el centro y ocupa el trono de tu corazón. Y yo creo que eso son cosas que a través del tiempo, yo creo que es tan difícil. Igual recientemente Nair, su mamá está aquí hoy, Nair perdió su hermano esta semana. Y oramos con fe, con toda la fe que usted puede imaginarse. Y yo decía, Señor, qué extraordinario sería que lo vuelvas a la vida, que le des de nuevo. Sería un testimonio increíble para tu gloria y para tu gracia. Pero llegó el momento en que nos toca orar por los enfermos, nos toca predicar, nos toca hacer tantas cosas por fe, mientras alguien que tú amas y está cercano a ti está postrado en una cama. Y mientras eso iba ocurriendo, nos llamaba gente para darnos ánimo, pero también nos llamaba gente para contarnos su problema, su necesidad, su enfermedad. Y mientras Pedro estaba tendido en una cama, con máquinas sosteniéndolo artificialmente esta semana, estaba yo por teléfono orando por alguien que estaba enfermo. Yo decía, qué difícil es, Señor, pero hay que entregarte todo. Y es difícil porque el camino de entrega total a Dios puede ser un camino doloroso, pero el final de ese camino y de esa jornada siempre es un camino de bendición y siempre es un camino más allá de lo que tú puedes pensar y alcanzar. Entrega es el tema de hoy, entrega. Y la semana que viene vamos a estar todos y quiero invitarte a que nos acompañes. Vamos a estar todos en el centro de Caldwell. Y va a ser parte de esta jornada que hemos ido aprendiendo y compartiendo. Pero la pregunta que te hago yo hoy, ¿qué se ha sentado en el trono de tu corazón? Y es distinto para cada uno de nosotros. Es distinto. Para algunos son sueños, para otros son planes, para otros un familiar, para otros una carrera, para otros un ministerio, para otros es dinero, para otros, pero lo básico, lo fundamental, lo esencial es que Dios debe ser el que se sienta en el trono de tu corazón. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y parece una locura, pero Abraham le dijo, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. En Egipto metí la pata y dije que mi mujer era mi hermana y olvídate que yo, y acá me fui y tuve un hijo. O sea, qué cosas no había hecho Abraham. Pero cuando llega a este punto le dice, lo que tú me pidas, te lo doy porque tú estás en el trono de mi corazón. En otras palabras, perdóname porque dejé que Isaac se sentara en el trono de mi corazón. Y sabes cuánto lo amo y sabes que es el hijo de mi promesa, mi sueño, mi seguridad y mis planes. Pero me estás arrancando todo. Pero me lo estás dando todo, me estás devolviendo más de lo que me estás pidiendo, porque en realidad no quieres lo que me diste. Eres un buen padre, pero quieres que yo te ame a ti con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Quiero invitarte a ponerte en pie y quiero invitar a los anfitriones a que pasen por el auditorio. A la entrada debiste haber recibido los elementos de la comunión. Y si no lo recibiste, gracias Fernando, thank you. Y si no lo recibiste, me encantaría que le dejes saber a los anfitriones para que te hagan llegar alguno. Y en North Place practicamos la comunión abierta, lo que significa es que no tienes que ser parte de esta iglesia ni tienes que ser parte de esta denominación. El único requisito bíblico para participar de la comunión, de la Eucaristía, de la Santa Cena, depende de tu tradición, es reconocer a Jesús como Rey y Señor. Ya hoy cuando te digo Rey y Señor tiene otro sentido, ¿verdad? ¿Cuál es el señorío de Dios sobre tu vida?
una entrega total y diaria, aun cuando no entendemos sus propósitos, ni sus planes, ni sus caminos, pero decimos, Señor, confío en ti con todo mi ser. Duele, preocupa, pero confío en ti con todo mi ser. Y yo creo que es un momento en el que quiero que reflexionemos antes de tomarla. Vamos a tomarla todos en familia, pero yo quisiera que a través de este canto reflexiones por un momento. Este es el mejor ejemplo, el mejor símbolo de que Él lo entregó todo por ti. Él fue a la cruz del Calvario. Hablando de entrega, tú y yo no podemos entregarle nada que Él no nos haya entregado a nosotros primero. Él nos entregó su vida y no hay mejor regalo, no hay mejor amigo que el que entrega su vida por ti. Yo quiero que tomemos unos instantes y tú reflexiones en la entrega de Dios por ti y luego la entrega que tú tienes por Dios, mientras Cristian nos acompaña y Dani con este canto. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria. Vamos a decir una vez más. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Oh, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios. Cantamos, oh, Cordero de Dios. Preciosa sangre del Cordero de Dios. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos da la seguridad y la confianza. La noche en que Él fue entregado, tomó el pan, tomó la copa y le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. De modo que puedan vivir una vida completa y hagan esto en memoria de mí. O sea, un recordatorio de que morí por ustedes, derramé mi sangre por tus pecados, Jesús les dijo. Y les dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. En otras palabras, hice un sacrificio por ustedes y derramé mi sangre. Sigo trabajando aunque no me puedas ver y un día voy a regresar por ti. En otras palabras, no hay nada que te pueda separar de su amor y de su gracia. Gracias, Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Tomemos todos el pan. Y asimismo tomó la copa y les dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Tomemos todos de la copa. Gracias, Jesús, por el nuevo pacto. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa que da vida.
Gracias porque el mismo modo en que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Dios nuestro Padre sacrificó a su hijo Jesús para que nosotros fuésemos salvos. Gracias por tu salvación. Hoy abrimos nuestro corazón a ti y te decimos, sí, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te guarde, que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida.